tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz viernes para ustedes. Esto es Zona Franca. La radiografía y la fotografía de la situación en el departamento de La Guajira sigue siendo desalentadora, teniendo en cuenta la posición como el departamento con los mayores índices de pobreza. Una de las cifras más alarmantes es la muerte por desnutrición y su poca cobertura en los servicios esenciales como el agua. El gobierno, también la responsabilidad de gobierno tras gobierno, la promesa que es la misma y es sacar al departamento de la miseria, de esa crisis social y humanitaria en la que está sumida hace muchos años. Los avances y los resultados no son suficientes para enfrentar la situación que realmente es crítica en una región tan diversa como el departamento de La Guajira. Y es que tan solo en los primeros 6 meses de este año, del 2022, van 37 niños que han fallecido por causas asociadas a la desnutrición, por el hambre. Y en los últimos años, la cifra se calcula en cientos de muertes, muy a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Constitucional que han hecho un llamado urgente al gobierno nacional y local para garantizar el acceso al agua, el acceso a la alimentación y, por supuesto, el acceso a la salud para una población completamente vulnerable, sin ninguna duda. Gustavo Petro, que es el presidente electo, ha dicho en campaña que va a ser una región clave en su gobierno, pues allí se impulsaría su plan para reproducir energía eólica y solar para dar paso a lo que ha llamado energías limpias, reemplazando la exploración petrolera y de carbón, que dice es un hecho, no va a haber fracking. ¿Cómo va a enfrentar la compleja situación del departamento de La Guajira Gustavo Petro? ¿Cuáles son los aspectos urgentes a tratar en esta región? Ese es el tema de conversación, el tema de análisis esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. A propósito de este tema, según el Ministerio de Vivienda, el 22% de los habitantes de La Guajira tienen cobertura de agua potable, muy a pesar de que desde el 2017 se han contratado varias obras para garantizar el acceso a este servicio que es vital para tener, entre otras cosas, alcantarillado en condiciones dignas. Y muchas de ellas a la fecha no funcionan, no se han cumplido. Esta noche está con nosotros Hugues Lacutir, que es representante a la Cámara por el departamento de La Guajira. Representante, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, y gracias por esta oportunidad de poder contarle al país la problemática y la difícil situación que tenemos en el departamento de La Guajira con la falta de agua potable. Gracias a usted. Hortensia Urdaneta es una líder social guayú. Esta noche también está con nosotros aquí en Zona Franca. Bienvenida, doña Hortensia, buenas noches. Buenas noches, María Camila. Gracias por la oportunidad que hoy me das pues para hablar sobre la problemática del agua, que es el factor primordial en estos momentos en el departamento de La Guajira. Gracias a usted. José Ramiro Bermúdez es el alcalde en ejercicio de la capital del departamento, que es Riohacha. Alcalde, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Camila. La verdad, muy encantado de estar aquí en este programa de opinión importante, la verdad, en el país, y poderle expresarle al país lo que hemos hecho, los problemas que tiene Riohacha y La Guajira, y la verdad lo que se puede hacer por mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Déjeme preguntarle, comenzar como dicen por el comienzo, alcalde, ¿cuál es la radiografía profunda que usted hace? ¿Cuál es el mal mayor que aqueja al departamento de La Guajira? Bueno, antes de hablar de los problemas de agua, de la educación, hay que hablar de Riohacha. Es un municipio en el cual tiene alta población étnica, guayú, afro, coy, en donde el censo del año 2018 pudo hacer un barrido y decretó que el 48% de la población indígena solamente pudo censar, y toda esa población dispersa, lo cual el resto de esa población no existe para el Estado colombiano, en donde ahí empieza también a tener una dificultad en todo el tema de poder cumplir a toda la población en todos estos, en materia de agua, educación, vías, de seguridad alimentaria, porque tenemos un municipio con el tamaño del departamento del Atlántico, pero con un presupuesto de categoría cuarta, es decir, con menos recursos para una población tan extensa, en donde como distrito de Riohacha, como el departamento de La Guajira, puede suplir todas esas necesidades que hoy aquejan todos los riohacheros. Doña Hortensia.
su lectura sobre la radiografía, ¿cuál es el mal mayor que aqueja a la región? Bueno, la problemática del agua es el factor primordial que acrecenta las necesidades básicas de nuestros hermanos guayú en el distrito de Riohacha y departamento de la Guajira. El gobierno nacional, distrital, departamento, han hecho inversiones en las cuales han sido inútiles, no han sido suficientes para acabar con la problemática que es de historia, podemos decir, que no es de ahora. Se le pedimos hoy al gobierno nacional que ya resuelva el problema general de nuestros niños guayú, como lo decía el alcalde. Esto no es una problemática que se presenta desde ahora, es una problemática de historia, el cual ha venido acabando con nuestros niños guayú en el departamento de La Guajira. Ahorita le hablo del distrito de Riohacha y como tal del resguardo indígena guayú de Mañature. Representante Lacutir, ¿cómo está leyendo usted, entre otras cosas que le ha hecho seguimiento particularmente al tema del agua, que creo que hay un consenso generalizado sobre uno de los males mayores, de las principales preocupaciones que hay en el departamento es justamente ese tema, el agua? Como lo decía el alcalde y lo decía Hortensia, una líder guayú a quien admiramos mucho porque es una lucha que tienen las comunidades indígenas de nuestro departamento, y ha sido una lucha histórica, y es no tener agua. Es que La Guajira hoy en ninguno de sus 15 municipios cuenta con agua potable. Hoy nosotros estamos pasando muchas dificultades porque no tener agua es la causa principal también de la pobreza en el departamento. La Guajira, desafortunadamente, y es una noticia que a mí me parece muy triste tener que repetirla aquí, es el departamento más pobre del país, con el 67.4% de su población en condición de pobreza y el 60% de su población en condición de pobreza extrema. Esto es una realidad que, además de ser triste, implica que tenemos que volcarnos como país a resolver un problema tan grave como el que tenemos en La Guajira. No es un mal menor, María Camila. La Guajira ha sido noticia en los últimos años por la muerte de nuestros niños. Solo lo que va corrido este año van 53 niños muertos por falta de comida, por hambre. ¿Cómo es posible que los niños estén muriendo por hambre? Y es algo que lamentamos mucho en La Guajira y en lo cual necesitamos, se requiere de manera urgente una intervención, pero que haya una intervención estatal, una intervención desde los recursos nacionales, destinado a resolver un problema que es histórico. ¿Cuántos años llevamos en La Guajira esperando que llegue una solución al agua potable? Pero para que vayamos por partes, representantes, usted dice, claro, el problema y La Guajira ha sido noticia en los últimos años, esto no es de ahora, por la muerte sistemática de niños indígenas guayú, pero esto pasa, por supuesto, por una responsabilidad política, por una responsabilidad histórica de mandatarios que han sido corruptos, que se han robado la plata de la niñez, la plata de la educación, la plata de los alimentos. Hablemos un poquito de eso, de la responsabilidad política de los dirigentes en el departamento. Bueno, eso también es cierto. La Guajira ha sufrido de muchos males. El principal mal que hemos tenido es que la mirada que se ha hecho en nuestro departamento ha sido una mirada distante. Se ha visto el departamento solamente como el departamento pobre, un departamento lleno de corrupción y un departamento donde hay narcotráfico. Hay que recordar que en la época de los años 60, el departamento de La Guajira, desde allá fue el epicentro para la bonanza marimbera, pero solo se nos mira como eso. Y por supuesto, hay los ojos puestos sobre todas las inversiones que se van a desarrollar en el departamento. Y yo quiero poner aquí un tema sobre la mesa, que es un tema que para nosotros ha sido de gran impacto, y es que La Guajira tuvo el sector del agua potable intervenida desde el año 2017 por el gobierno nacional con el argumento de que no había un buen manejo de los recursos. Y por supuesto, como no había un buen manejo, habían 12 municipios en La Guajira que no tenían agua potable. Muy bien, pasaron 5 años de intervención en donde el gobierno nacional lo que hizo fue administrar los recursos del Sistema General de Participaciones, el 70% de los recursos de La Guajira, para desarrollar un programa como Guajira Azul, y nos entregaron un departamento con el 77% de la población en condición de pobreza, y donde hoy no hay un solo municipio con agua potable. Es decir,
De 12 municipios que habían sin agua potable, hoy pasamos a 15. Y de un 53% de la población en condición de pobreza, pasamos al 67.4% de la población en condición de pobreza. Estas noticias o estos datos que yo estoy dando aquí, que suenan muy interesantes, pero es una realidad que para nosotros es dolorosa, porque es que en La Guajira estamos padeciendo de un problema que es gigantesco. ¿Cómo hacemos para desarrollar, por ejemplo, un programa como una pila pública, que aparentemente es una solución extraordinaria, magnífica, todos la aplaudimos y nos encanta que eso exista, pero se termina la obra y se le entrega a una comunidad donde la gente no recibe ingresos ni siquiera de 200.000 pesos al mes? ¿Cómo hace esa persona, cómo hace esa comunidad para poder hacer el mantenimiento cuando se dañe la motobomba? Tiene que gastarse 8 millones de pesos en la motobomba. ¿De dónde los van a sacar? Entonces, eso es parte de la problemática que encierra nuestro departamento. Sí, alcalde Bermúdez. Bueno, la verdad es que Hugo, una persona que ha estudiado el tema del departamento y como lo manifestamos anteriormente, es una problemática, pero que hoy debemos buscarle solución. Hemos venido con el gobierno nacional trabajando cómo se busca esa solución. Si hoy están construidas unas pilas públicas, es buscar que este nuevo gobierno enfrente también la situación y no dejar que ese proyecto se muera, sino buscar recursos para la sostenibilidad. Hoy, bueno, para solucionar el problema no solamente de agua, sino de seguridad alimentaria, de reducir la pobreza, de las muertes de los niños, es un problema que no solamente tiene Riohacha, sino Uribia, Maicao, Manaure, y es que busquemos entre todos, gobierno nacional, municipal y departamental, empezar a hacer unas políticas públicas. Hoy estamos enmarcados, hoy hay una sentencia T302 del 2017 que busca eso, es garantizar el estado de cosas constitucionales. ¿Qué buscamos con esto, hombre? La inversión, es invertir. Nosotros como municipio, y lo manifesté anteriormente, un municipio extenso pero con pocos recursos, un departamento extenso con pocos recursos y con una regalía pues centralizada en donde hoy debemos... Si le parece, alcalde, para que vayamos por parte, como se lo planteaba al representante, si usted tuviera que decir, hombre, el cuello de botella que tenemos en el departamento de La Guajira históricamente es este, ¿hacia dónde apunta usted? Los reflectores van hacia los políticos, los reflectores van hacia los empresarios. ¿Dónde está el punto donde usted dice los responsables de la situación y de la fotografía que hoy hay es esta? Hombre, se tiene que hacer una política nacional, que todos miremos a La Guajira. Cuando miramos las inversiones, cuánto se invierte en Antioquia, cuánto se invierte en Valle del Cauca, cuánto se invierte en Santander y cuánto se invierte en La Guajira. Ahí es donde está el foco. Entonces, las necesidades las tenemos. Entonces, ¿qué es lo que es una política nacional? Hoy pedimos al presidente Gustavo Petro que se siente no solamente con los congresistas, 2 senadores, 2 representantes electos, en donde sentemos los 15 alcaldes, el gobernador, y empezamos a hacer una política de orden nacional que busque pues enfrentar y disminuir lo que tiene que ver la pobreza en el departamento de La Guajira, y que la inversión como en materia de agua, de saneamiento básico, en materia de educación, podamos nosotros salir adelante y combatir la pobreza en el Pero esto no pasa, digo, por corruptos, por políticos corruptos que se han robado, digo, eso no es un secreto, eso no es un misterio, que se han robado la plata de La Guajira. ¿Eso no pasa por ahí primero? Considero que es una cosa también que tiene que llevar la otra. Si miramos la cantidad de recursos que se ha invertido en La Guajira, si algunos recursos que es lo que tienen que comprobar, el tema de robo, algunos detenidos, algunos sindicados, y condenados. Si ese recurso, con todo ese recurso, se hubiera solucionado la problemática, sí dijéramos que es un problema de corrupción, pero también es un problema de inversión nacional, el cual hoy La Guajira estamos en esta situación. Claro, pero es que si usted mete en una bolsa de 18.000 millones en 18.000 y 5.000 y 1.000 y le va echando a la bolsa se crece. Así es. Y se hacen obras. Así es. Y se le soluciona la problemática a 1, 2 comunidades o 3 familias, que creo que es una cifra significativa hablando de un departamento como La Guajira. Así es, así es. De todas maneras, hoy nosotros, y estamos aquí, es para mirar hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Ya se acaba un gobierno nacional, inicia otro, con unas grandes propuestas, porque el presidente Gustavo Petro dijo, miremos a esos departamentos, La Guajira, el Chocó, los departamentos más pobres que tiene el país, con grandes soluciones. Hoy tenemos estudios ya, tenemos diseños, tenemos proyectos que pueden enmarcar a cómo mejora el servicio de acueducto en el distrito de Riohacha, acueducto y alcantarillado, inversiones en materia de
de línea de conducción, pero hay otro problema, y es la población dispersa. ¿Cómo llevamos esa solución a esa población dispersa? Ya hay unos proyectos, se hizo un plan piloto y hay un proyecto que es Pilar Romonero. Ahora buscar los recursos para darle sostenibilidad a esos proyectos y que vengan otros proyectos. Si hoy el proyecto de Guajira Azul se decreta que no es viable, pero ¿cuáles son esos otros proyectos que el gobierno nacional va a meter los recursos para poder suplir de agua a nuestra población indígena, que es la población más dispersa en el municipio y en el departamento? Doña Hortensia. Quiero poner como ejemplo lo que decía el alcalde con el proyecto de Guajira Sur que se está dando en una comunidad, específicamente Romonero. Esa no abastece ni siquiera el 20% a las comunidades indígenas. Hablemos de los centros étnicos, que son 20 centros étnicos en el distrito de Riohacha, donde son más de 2.500 niños guayú que estudian en esos centros, el cual hoy no tenemos agua. Y si hablamos, colocamos de ejemplo Guajira Azul, como es ahora el agua que se está dando en Romonero, esa agua no es suficiente para la solución de nuestros niños guayú. Se siguen enfermando nuestros niños, nuestros viejos se siguen enfermando, lo cual ya aquí la salud también va decayendo. Entonces, cuando las comunidades indígenas no cuentan con agua, se enferman los niños, de ahí viene la desnutrición. De ahí vienen las muertes, por lo que hoy estamos pasando en el departamento de La Guajira, en las comunidades indígenas. Le puedo hablar de mi comunidad natal, donde nací, donde fui desplazada hace 20 años al resguardo Mañature, donde hoy estamos ubicados. Está a 1 hora de Riohacha y le puedo decir que estamos sin gota de agua en el resguardo Mañature, donde tenemos 1000 niños en el centro educativo. Entonces le podría decir, si estamos a 1 hora, cómo se encuentran todos los niños en el departamento de La Guajira, los cuales están más lejos del distrito, que es el distrito de Riohacha, por decirle del municipio de Uribia, la Alta Guajira, como lo dice el alcalde y como lo decía Hugues, son comunidades más dispersas, de difícil acceso. ¿Cómo se le llega el agua? ¿Cómo le llevan el agua a esas comunidades? ¿Cómo ahora el Estado fija su mirada a la comunidad indígena para poderle solucionar? No solamente el agua, detrás del agua viene la salud, viene una calidad de vida para nuestros guayú, para nuestros hermanos guayú, en especial nuestros niños, como usted al comienzo lo decía. Nuestros niños están muriendo por desnutrición. ¿Por qué la desnutrición? Por el hambre, por el agua, porque si no tienen cómo sembrar, cómo autosostener la alimentación dentro de sus comunidades, ¿cómo la resuelven? La expectativa que hay, doña Hortensia, con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas, que ha sido una campaña, fue una aspiración presidencial acompañada por prominentes líderes indígenas, es una expectativa muy alta sobre lo que va a pasar, sobre la mirada que va a tener este nuevo gobierno hacia el departamento de La Guajira. ¿Cuál cree usted que deben ser las prioridades? ¿Cuál debe ser el punto de partida, digo, haciendo, si se pudiera hacer un borrón y cuenta nueva y decir lo más urgente es esto? Bueno, le podría decir al presidente electo en estos momentos que esta líder guayú solo le pide al presidente electo que resuelva la problemática del agua. Que fije, que vuelque una mirada a los hermanos guayú, donde le va a resolver esa situación a nuestros hermanos guayú, a los niños, donde se van a acabar esas muertes de niños desnutridos en el departamento de La Guajira. Y estoy segura que el alcalde electo va a fijar una mirada en las comunidades indígenas, como él en su campaña lo ha dicho. Representante Lacutier. María Camila, tú has tocado un punto que es real, que es el de la corrupción. El departamento de La Guajira, no podemos desconocer que en los últimos 10 años tuvimos varios de nuestros gobernadores destituidos, algunos presos, algunos condenados por delitos como homicidios y una serie de cosas, que también es una historia dolorosa, es parte de la historia dolorosa que tiene el departamento de La Guajira. Pero mucho más allá de eso, en La Guajira se han invertido muchos recursos, no solamente desde los recursos propios del departamento y de los municipios, sino también muchos recursos de la nación que se han perdido. Hay obras inconclusas por todo el departamento, que se han hecho con recursos de la nación y se han hecho con recursos del departamento y de los municipios.
Lo que queremos es que esto acabe. Necesitamos que haya una mirada hacia el departamento de La Guajira, como lo decía bien Hortensia, pero una mirada distinta. Nosotros no estamos pidiendo la lástima del gobierno nacional ni del país. Lo que necesitamos es acompañamiento y ayuda. Por ejemplo, para terminar la represa del río Ranchería, una obra en la que ya se han invertido 650.000 millones de pesos, mucho más de medio billón, y hoy no está en funcionamiento. Esa obra, terminarla, le daría agua a 9 municipios de los 15 que tiene el departamento de La Guajira, los 9 municipios más grandes. Eso solo nos resuelve una gran parte del problema del agua y una gran parte del problema del hambre, porque como bien lo decía Hortensia, nuestras comunidades están padeciendo porque si no tienen agua, no pueden desarrollar ningún tipo de actividad productiva. Si no hay agua, sus niños se van a morir, sus abuelos se van a morir, sus jóvenes se van a morir, no pueden estudiar, no pueden salir adelante porque no hay cómo salir adelante, no hay cómo solventar las necesidades más básicas que es el agua. Pero además, la represa del río Ranchería es un proyecto que está diseñado para generar 18.000 hectáreas de riego. Eso solo, si cada hectárea generara solo 2 empleos por hectárea, en esas 18.000, tendríamos 36.000 empleos directos. Y qué bonito sería el departamento de La Guajira, qué hermoso un departamento donde hay 36.000 personas trabajando en lo que sabemos hacer, que es nuestra agricultura, es el desarrollo de nuestros proyectos agrícolas y pecuarios, que hay muchos, hay miles por todo el departamento, pero no lo hemos podido desarrollar, porque ahí está la represa, se represó el agua del río Ranchería, un proyecto que está diseñado desde el año 1952-53, si no estoy mal, y todavía hoy estamos los guajiros levantando la voz para que se termine, para darle agua a 9 municipios y para generar 18.000 hectáreas de riego. Eso reactivaría la economía de nuestro departamento, sumado también a que el presidente acaba de hacer un anuncio que a mí por lo menos me llena de mucha ilusión, que es de volver a reactivar las relaciones con Venezuela. El departamento de La Guajira ha vivido históricamente de ese relacionamiento con Venezuela. Nuestros productos colombianos salen hasta Venezuela y los productos de Venezuela entran a Colombia a través del departamento de La Guajira. Estas son cosas, si se activa las relaciones con Venezuela y se pone a funcionar la represa del río Ranchería, La Guajira casi que de manera inmediata puede volcar esta condición hoy de pobreza en una condición de prosperidad, una condición de alegría, una condición de amor, que es lo que está promoviendo nuestro presidente electo, y que a mí me encanta, porque eso es mirar las cosas desde su verdadero enfoque, mirar la pobreza desde la realidad de la pobreza, no mirar la pobreza desde un proyecto que yo diseño como una estrategia y que al final no es ninguna estrategia, sino que se convierte en un problema más. Hoy nuestra Alta Guajira, todo nuestro desierto está convertido en un cementerio de pozos profundos. Nosotros no queremos eso. Necesitamos los pozos, pero los pozos los necesitamos funcionando. No podemos hacer pozos para entregárselos a la comunidad y que la comunidad de ahí hacia adelante vea cómo va a resolver el resto de su funcionamiento. Estamos hablando de cuántos pozos. Recuerdo haber visto en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entonces presidente Juan Manuel Santos, la inauguración, la entrega a la comunidad de varios de esos pozos para poder tener agua potable en condiciones dignas. ¿Cuántos de esos están hoy funcionando? El presidente Santos anunció y entregó 19 pozos y el presidente Duque, en este gobierno que termina, ha terminado 28 pilas públicas. Pues hemos visto que de esas 28 pilas públicas solo 2 funcionan y que los pozos que dejó el presidente Santos no están funcionando, porque le falta una tubería que se rompió, porque le falta la motobomba que se averió, porque faltan unos cables, en fin, diferentes cosas que vistas de pronto, desde Bogotá, desde Barranquilla, desde Medellín, desde Bucaramanga, son cosas que se resuelven muy fácilmente, pero con una población que tiene el 67% de su gente en condición de pobreza, que no alcanza ni siquiera a recoger 200.000 pesos al mes, eso significa condenarnos a la desesperación, a la realidad que vivimos hoy, donde ahí ya van 53 muertos, 53 niños muertos por hambre, por falta de agua en nuestro departamento. Esa es la radiografía, eso es lo que está sucediendo hoy. Alcalde Bermúdez. Bueno, lo había notado,
El tema de la represa era una de las soluciones, aquí estamos dados. El tema de la sostenibilidad de las obras es a lo que hoy debe apuntarle el gobierno y es el llamado al presidente Petro, es decir, bueno, ¿qué es lo bueno que hay hoy? Hoy hay una inversión, los pozos que hizo el presidente Santos, los 28 que hizo el presidente Duque, cómo se le da una sostenibilidad y cómo se suple pues una necesidad con los pozos, represa del Ranchería, más la inversión que podamos hacer en la sostenibilidad y en cómo conectar estas poblaciones indígenas guayú, es lo que podemos darle solución. Lo que pasa es que es una población dispersa y lo acaba de decir la autora Hortensia, ¿cuánto cubre el Pozo Romonero? Una inversión de 5.000 millones de pesos. ¿A qué población? Entonces, ¿cuántos pozos tenemos que hacer en Riohacha, en donde solamente tiene 46 centros poblados rurales, en donde solamente el IGAC tiene registrado 23.000 aproximadamente viviendas? ¿Qué pasa con las demás que no pudo tener el censo? O sea, no existen para el Estado colombiano. ¿O cómo hacemos entonces para poder llegar a la mayoría, a toda la población riohachera? La inversión tenemos que hacerla y es sentarse el presidente, como lo manifesté, y sentarse con las regiones. ¿Y cómo vamos a reducir esas brechas de pobreza? Es un gobierno social que él lo manifestó. Entonces, el agua, después que invertamos en el agua, viene un problema de salud, viene un problema de educación, viene un problema de seguridad alimentaria, viene un problema de vías, de conectividad, que todas esas inversiones generarían empleo. Y hoy dejamos de ser un departamento pobre para empezar a ser un departamento productor. Hoy estamos apostándole a un distrito y una conversación que teníamos con el representante, cómo nosotros a través del turismo ya nos apartamos de la minería y cómo empezamos a explotar una brecha que es el turismo, que es una inversión muy importante, en cual nosotros desde el distrito de Riohacha, del departamento, de la misma nación, que ha venido invirtiendo y creyendo nuevamente en el departamento después de esos dos gobiernos que fueron sí difícil para el departamento, y cómo nosotros a través del turismo podemos potencializar y desarrollar nuestra ciudad y nuestro departamento. Estamos hablando de una inversión, usted venía dando unas cifras de lo que hay hoy y de lo que debería haber en materia de inversión social para poder hacer del departamento algo rentable, algo digno para las personas que viven allí. ¿Cuál es la cifra aproximada que usted tiene? Y si tiene de pronto algún estimado de decir, bueno, en 4 años hay la posibilidad o la expectativa de que mejore en algo la situación. Bueno, hoy tenemos unos proyectos de inversión gestionados por el gobierno nacional, como plazas de mercado, estadio, un puente sobre la vía del Rito, un proyecto de turismo que lo estamos haciendo también en el distrito de Riohacha, un proyecto de alcantarillado pluvial. Eso da aproximadamente casi 60.000 millones, un proyecto de inversión de 40.000 millones en temas de reemplazo de redes de acueducto. ¿Qué significa eso? Hombre, que va a mejorar la continuidad de acueducto, pero esa es la zona urbana, nos falta la zona rural. ¿Qué pasa en la zona rural? Como lo manifestan muchos microacueductos, que le hace falta sostenibilidad. A eso le estamos apostando, a que pueda tener una sostenibilidad para poderle darle agua a los corregimientos y también agua a todas las rancherías, porque la línea de conducción atraviesa aproximadamente 20 fincas, 20 propietarios que necesitan también el tema del agua, y no solamente en esa zona de Riohacha, del sur de Riohacha, sino en la zona de los corregimientos, que pudiendo solucionar esa inversión, unas inversiones aproximadamente en agua de casi 30.000 millones de pesos que hacen falta, aparte de los 40.000 que se están invirtiendo para darle sostenibilidad y continuidad al agua en el distrito de Riohacha. Son obras que permitirán mejorar la continuidad y la cobertura en materia de acueductos en la zona urbana y también la cobertura en la zona rural. ¿Cuál es la dificultad? La zona indígena y la zona que es la más dispersa, que es la más dispersa, considerada flotante, que es la que vamos entonces a llevarle a través, es imposible a través de red, debe ser a través de pozos, de microacueductos, y que podamos nosotros, de acuerdo a los estudios, a la referenciación, hacer la inversión y la sostenibilidad para que pueda suplir las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo indígena. Doña Hortensia. Bueno, yo pienso que la solución está en implementar unas rutas de emergencia. ¿Cuáles serían las rutas de emergencia, Hugue, María Camila, alcalde? Ya darle ejecución a microacueductos
dentro de las comunidades indígenas como tal, a través de que sabemos que siempre la demora es en el proceso contractual dentro de las administraciones. Cómo se le debe dar una contratación rápida, ágil, en lo posible. Ojo, que sea a través de la vía contractual recientemente sancionada por el gobierno actual. Así se le da la solución rápida, ligera a las comunidades indígenas con el agua. Que cabe resaltar que, es decir, acabamos con la muerte de nuestros niños en las comunidades indígenas. Aquí hay un problema, doña Hortensia, de confianza, y eso le decía, no es un secreto. ¿Cómo poder voltear un poquito la cara de esa desconfianza que hay y con alguna razón sobre el manejo de los recursos públicos, sobre una contratación transparente, sobre una contratación responsable? ¿Cómo sería? A través de que los alcaldes, comenzando del Estado, haciendo sus diálogos sin dejar las comunidades indígenas por fuera, porque tenemos asociaciones dentro de las comunidades indígenas que están aptas para contratar, para entrar en el proceso contractual de los municipios, los cuales pueden darle la solución del agua en las comunidades indígenas. En estos momentos hay alcaldes, gobernadores, que a través del proceso contractual eso ha sido una demora. Le puedo decir que en el resguardo Mañature hoy contamos, gracias a Dios, aquí está el alcalde, puede decir que ya firmó un convenio donde los recursos son propios del resguardo. ¿Qué esperamos ahora? Que el alcalde le dé la solución ligera, rápida, al proceso contractual de estos recursos propios de nuestro resguardo, donde hay un proyecto de un microacueducto, alcalde, que va a solucionar el hambre, la sed de nuestros niños guayú dentro de los resguardos. Ahí tome nota, alcalde, ahí tiene la cuñita para que tome nota y se lleve los pendientes de su región, del departamento de La Guajira, que a propósito en el 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al gobierno tomar medidas para que las mujeres gestantes, que es otro gran problema, y lactantes pudieran tener acceso al agua potable, que parece es el consenso en esta mesa, el gran problema, agua potable, agua salubre. Sin embargo, a pesar de la sentencia, parece ser que ese mandato, por lo que estamos escuchando, por la radiografía y la fotografía que hay, no se ha cumplido. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos del turismo y de la propuesta y la apuesta hacia energías renovables que tiene el presidente electo Gustavo Petro para el departamento de La Guajira, cuya economía, cuya finanza, cuya economía depende principalmente de la explotación de carbón. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando hoy especialmente del departamento de La Guajira. A propósito de este tema, la Corte Constitucional también se pronunció, ha emitido diversas órdenes de protección para las comunidades de esta región, incluida una sentencia de 2017 que estableció que a los menores se les había violado de forma sistemática y generalizada sus derechos. Niños que están muriendo por hambre y, quien lo creyera, en pleno siglo XXI por falta de agua. Representante de la CUTIR, a propósito de las propuestas y de la expectativa que le decía hay con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, el departamento de La Guajira es sostenible, digo, en términos financieros, en términos de poder avanzar sin la explotación, sin la exploración de carbón, que decía hace unos instantes es una de las principales formas o ingreso para familias en La Guajira. Afortunadamente en este momento ya ha quedado claro que el proyecto del presidente Petro para disminuir la extracción del mineral, de los minerales, del potencial minero energético del país, va a ser gradual y no va a ser de un solo tajo, porque si se hace de un solo tajo, en el Cerrejón hoy hay un poco más de 26.000 empleados que van a salir de ahí y entonces serán 26.000 nuevos problemas para el departamento de La Guajira. La sostenibilidad de La Guajira, como lo comentamos hace un rato, está básicamente o directamente relacionada con el funcionamiento de la represa. Es que al tú tener 18.000 hectáreas de riego, estás activando de inmediato la economía, porque esas 18.000 hectáreas de riego implica que hay que sembrarlas.
Tener que sembrarla significa que hay que comprar unos insumos para poder sembrar, que hay que alquilar maquinaria o hay que comprar maquinaria y equipos, que hay que contratar personal. Eso implica que hay una activación inmediata de la economía. Un trabajador del sector agrario... Estamos de acuerdo que la vocación históricamente fue agrícola, digo, migramos rápidamente a la explotación de hidrocarburos, pero ¿usted cree que ese revés de volver al departamento 100% agrícola es viable, es posible? No, definitivamente el departamento de La Guajira no puede quedarse siendo solamente un departamento agrícola. Hoy, digamos, la vocación de la mayoría de nuestros municipios es agrícola y pecuaria, sí, y ganadera, pero incipiente. No es una superproducción ni una sobrepoblación ganadera, por ejemplo. La Guajira necesita tecnificación, necesita muchas cosas, solo en el tema agrícola y el tema del campo, pero La Guajira tiene muchos potenciales. Es el departamento más hermoso del país. Es el único departamento femenino que tiene Colombia. No sé si será por eso la discriminación que hemos tenido, donde solo se nos ve como el departamento donde está la corrupción. ¿O es que en Bogotá no hay corrupción? ¿O es que, por ejemplo, el caso de Reficar no es corrupción? ¿Sabes cuánto nos está costando a los ciudadanos la plata que se robaron en Reficar? Eso es 7, 10, 25 veces lo que ha pasado en el departamento de La Guajira. Y yo no veo que el sector de los hidrocarburos entonces se le esté cerrando la puerta solo porque en Reficar pasó eso. La Guajira sí es cierto y tenemos que reconocer que en nuestro departamento ha habido problemas de corrupción gravísimos y que no queremos que eso suceda nunca más. Eso es cierto, pero lo cierto también es que La Guajira tiene un potencial enorme porque es el departamento más hermoso que tiene Colombia, es un departamento que está lleno de playas, tenemos kilómetros y kilómetros de playas espectaculares, tenemos 5 poblaciones indígenas que no solamente están allí sufriendo y padeciendo y esperando que algún día aparezca el Estado porque no lo conocen. Lo único que vende el Estado es que aparece un funcionario en un helicóptero y que dice que le llevó agua, pero inmediatamente se va el funcionario, sigue el padecimiento y siguen sus niños muriendo. La Guajira también necesita el fortalecimiento del sector turístico, que eso pasa también por la necesidad de agua, porque ¿cómo hacemos un hotel de 5 estrellas si no tenemos agua potable? Claro, ese es un punto. Doña Hortensia, ¿cómo están leyendo ustedes en las comunidades indígenas la promesa de no más extracción de carbón, de vivir de la energía eólica o energías limpias? Y si esto es una promesa que les genera a ustedes esperanza o por el contrario preocupación sobre lo que puede ocurrir, entre otras cosas porque los recursos, todo lo que tiene que ver con inversión social viene atado a las regalías que viene de la extracción de carbón. Bueno, la verdad la problemática cada día crece, se acrecienta más en el departamento de La Guajira con los parques eólicos, porque ya aquí se va acabando la seguridad alimentaria. Si hoy se resuelve la seguridad alimentaria, como lo que decía Hugues, con la siembra, ya el guayú resuelve, se acaba el hambre en las comunidades indígenas, como lo dice Francia Márquez, vamos a vivir sabroso. Vamos a vivir sabroso porque vamos a sembrar en nuestras tierras, vamos a tener el agua y de esa manera podemos vivir sabroso. Entonces, allí al acabarse, al resolver la seguridad alimentaria y entre otros aspectos, ya se resuelve la problemática que hay con los niños guayú. Es decir, ¿usted cree que es sostenible sin hidrocarburos, es sostenible agrícolamente, pecuariamente, como decía el representante, y con el turismo, entre otras cosas, que es una de las grandes apuestas? Claro que sí, porque el turismo, la mujer guayú se dedica a las artesanías y al entrar, al tener el turismo en el departamento, la mujer guayú desarrolla también la venta de sus artesanías, que de eso es que vive la mujer guayú en el departamento. Alcalde. Bueno, para que el Cerrejón pues pueda cerrar la puerta y vaya una transición. Hoy el Cerrejón es el mayor empleador en el departamento de La Guajira. Hoy le apostamos a otra fuente, la energía solamente genera empleo en el momento que la están montando. El sostener un aerogenerador no genera empleo, pero sí podemos empezar a mirar otras alternativas como el turismo y el agro y la pesca, que tecnificando sí debe
generar empleo y empezamos a atacar una problemática, y es el tema del hambre en el departamento de La Guajira. Pero eso tiene que haber una transición, y esa transición tiene que darse con el apoyo del gobierno nacional. O sea, nosotros no podemos ver, el gobierno nacional no puede venir y cerrar una mina que genera más de 26.000 empleos y decir qué va a pasar. O sea, hoy somos un departamento pobre, con los mayores índices de desempleo, de informalidad. Entonces, ¿cómo nosotros ahora cerramos una mina y decimos qué pasa? No, apostémosle. Hoy, ¿cómo le apostamos a un turismo? Con unos servicios públicos. ¿Cómo le apostamos por lo menos a una sostenibilidad en temas alimentarios? Tecnificando, tenemos unos mares. ¿Cómo hacemos para tecnificar el tema de la pesca, del agro, de la ganadería? Que si bien se ha reducido esa cifra, pero es por problemas del agua. Un ganadero hoy, ¿cuánto le cuesta sostener su finca? Tiene que hacer unos pozos. ¿Cuánto vale construir un pozo? En algunos sectores del departamento a más de 200 metros, para que pueda tener agua, un agua dulce, como podemos decirle, porque si es salada, daña la mata, enferma a los animales. Entonces, ¿cuándo empezamos a mirar eso? ¿O cuándo podemos empezar a trabajar a mirar que el Cerrejón deje de ser la primera actividad económica del departamento? Cuando ya empiece la inversión y se vaya dando una transición progresiva. ¿Y es una transición que usted creería puede ser a cuántos años? Eso no puede ser menos de 10 años, o sea, debe ser una política nacional, que no, como lo dice, que el gobierno diga, bueno, esto no se arregla en Bogotá, sentémonos con los gobernantes, sentémonos en el departamento de La Guajira, tracemos una línea, y como en política de seguridad alimentaria, en inversión en materia de turismo, en inversión de saneamiento potable, cómo La Guajira va creándose otra actividad económica, y cómo vamos desplazando el tema de la minería. A propósito de este tema y de acuerdo con el DANE, que mide entre otras cosas la pobreza, La Guajira es el departamento más pobre del país, con un 64.4% de pobreza monetaria, una cifra que ha ido realmente aumentando en los últimos años y que se ve, por supuesto, en la más reciente fotografía de lo que están viviendo allá las personas que no tienen agua, las personas que están muriendo y los niños que engrosan la cifra de muertes por hambre en un departamento que es realmente rico. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, al regreso la conclusión sobre el diagnóstico y la radiografía del departamento de La Guajira. La dama reclinada, ya regresamos. Estamos de vuelta, seguimos hablando de La Guajira, de las fotografías recientes que deja el más reciente diagnóstico del DANE sobre los índices de pobreza. Doña Hortensia, si tuviera que hacer una conclusión final sobre la radiografía, sobre la fotografía, el diagnóstico que usted ve como una líder destacada, una líder indígena y que conoce como tal vez pocas personas lo que ocurre allá, ¿cuál sería? Bueno, el diagnóstico realmente es que el gobierno nacional fije realmente su mirada, inyecte más recursos sobre todos estos sectores, como el sector de agua, en el caso de la alimentación de nuestros niños guayú, con el bienestar familiar, con la alimentación PAE en educación, para que esto se pueda resolver. Es el factor de agua, es el más importante. Representante Lacutir. La Guajira tiene un potencial enorme. Primero que todo hay que resolver su problema fundamental y básico, que es el agua potable, y la solución está, que es terminar la represa del río Ranchería. Con eso, 9 municipios tienen agua de manera inmediata y se generan 18.000 hectáreas de riego. Pero además, La Guajira necesita un matadero regional. Hoy el abigeato está campante y rampante por todo el departamento. Los ganaderos estamos sufriendo porque se nos roban nuestro ganado y lo matan en nuestra finca. Necesitamos un matadero regional que resuelva ese problema. Lo otro que podría activar de manera inmediata la economía es el desarrollo de unos proyectos de pesca intensiva, la industrialización de la pesca, pero desde el punto de vista amigable. Hay que industrializarlo y permitir que nuestras comunidades, que son tradicionalmente pesqueras, puedan desarrollarlo en proporciones interesantes, a propósito de que se va a abrir la frontera con Venezuela, y Venezuela necesita mucho alimento porque hoy hay escasez en Venezuela. Y por último, para no extenderme, porque sé que el tiempo es limitado, el desarrollo de la industria turística. Indiscutiblemente, La Guajira hoy es el destino predilecto
para los visitantes. Y necesitamos que la infraestructura también pueda soportar la llegada de nuevos turistas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Alcalde, su conclusión final. Bueno, lo manifesté, y es que entre todos, gobierno, que el Congreso empiece a legislar a favor del departamento de La Guajira, que todos en La Guajira, los gobernantes, sin distingo político, todos nos sentemos y hagamos un plan nacional, que La Guajira entre a hacer un plan, entre con todas sus necesidades a ser parte de los programas de inversión nacional en materia de agua potable, saneamiento básico, en materia de agricultura, en materia de pesca, que pues somos un departamento agrónomo, agricultor, y somos un departamento en materia turística. Es decir, esos 3 puntos que podamos nosotros meterlo en la agenda nacional, y que este gobierno y 2 gobiernos más podamos nosotros enrumbar a la Guajira, y que dejemos de ser ese departamento pobre como nos han evaluado históricamente, que nos hemos de quejar, sino por el contrario, que seamos un departamento que, así como le produce a la nación, porque da recursos de regalía también, sea un departamento que produzca empleo y que también genere ingresos al Producto Interno Bruto del país. Ahí están las conclusiones sobre lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo históricamente en La Guajira, que dice el DANE tiene una cifra de pobreza monetaria del 67.4%. Los problemas pasan principalmente por resolver la escasez de agua, el acceso a agua potable, la apertura, dicen aquí, de la frontera, que solucionaría mucho de los problemas, sobre todo para la comunidad indígena Wayuu, comunidad flotante, y por supuesto la transparencia que deben tener quienes están a cargo de la administración de los recursos públicos. Esta noche en Zona Franca, Hugues Lacutí, representante de la Cámara por el departamento de La Guajira. Representante, un gusto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, María Camila, nuevamente por el espacio y la oportunidad de hablar de La Guajira y de la forma de buscar algunas soluciones que puedan sacarnos adelante. Hortensia Urdaneta, líder social también Wayuu. Doña Hortensia, muchísimas gracias, muy honrados con su presencia esta noche en esta mesa. Gracias, Camila, por esta gran oportunidad que hoy me brindaste como líder Wayuu en este espacio para decirle al gobierno nacional cuál es la radiografía que se tiene en nuestras comunidades indígenas y buscarle una solución. Y en especial le digo al presidente electo que volque su mirada al departamento de La Guajira, a nuestros niños Wayuu que hoy se están muriendo por una desnutrición. José Ramiro Bermúdez, alcalde de Riohacha, la capital del departamento de La Guajira. Alcalde, un gusto. Gracias, la verdad, María Camila, por estar aquí en este programa, hablando de Riohacha, hablando del departamento. Espero volver en otra oportunidad a hablar de esos avances que hemos tenido, porque hoy queda claro cuáles son los problemas. Eso le iba a decir, con los apuntes que se lleva allí, que lo vi tomando atenta nota de lo que decía doña Hortensia, para ver si logramos cumplir lo que le dije. Para que logramos cumplir un poquito de lo que se ha hablado acá, de las expectativas que hay sobre las promesas históricamente incumplidas, sobre La Guajira, que promete, entre otras cosas, ser una potencia de turismo, con esos paisajes también maravillosos que tiene, con millones y millones de personas dispuestas a servirles. Una invitación especial para que visiten el departamento de La Guajira. Llegamos al final de Zona Franca, hoy viernes, dándole un poquito de color a este espacio, también poniendo sobre la mesa las problemáticas de un departamento que dice el DANE es el más pobre y que tiene una expectativa alta sobre lo que va a ser la propuesta de resolución social del gobierno de Gustavo Petro. Llegamos al final, a ustedes como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.